Listo, entonces muy buenos días para todos. Muchas gracias por volverse a conectar a la hora de la sostenibilidad avícola. Hoy tenemos el gusto de tener a Paola Rodríguez, que es una de nuestras ingenieras ambientales del programa de sostenibilidad, y hoy pues nos va a hablar sobre un tema muy importante en granjas avícolas, que es el tema de potabilización de agua en estas unidades productivas. Voy a leer rápidamente el perfil de Paola y Paola, bienvenida a la hora de la sostenibilidad. Ya te doy la palabra en un segundo. Entonces, Paola es profesional de campo del programa de sostenibilidad de FENAVI para los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá y algunos municipios de Cundinamarca. Es ingeniera ambiental y sanitaria egresada de la Universidad de La Salle. Cuenta con 6 años de experiencia en el sector avícola, de los cuales 4 años se encuentra con la federación, con FENAVI, y principalmente pues su enfoque es hacia el diseño e implementación de sistemas de gestión, seguimiento y puesta en marcha de sistemas de tratamiento de agua potable y residual, gestión y cumplimiento de trámites ambientales de acuerdo pues a la normativa ambiental vigente para el sector y gestión de procesos de saneamiento básico. Entonces, Paola, bienvenida, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Estefanía, por la presentación. En efecto, pues este espacio va a estar dirigido a los sistemas de potabilización que tenemos hoy por hoy instalados en granja, enfocándonos específicamente al proceso de desinfección, teniendo presente que pues el proceso de potabilización no solo está directamente relacionado con los índices de producción que queremos manejar pues en nuestras explotaciones, sino también con los impactos que puede llegar a generar la producción sobre el medio ambiente. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Estefanía se está compartiendo la pantalla. Sí, aquí la vemos. Sí, Yana. Listo. Entonces, pues bienvenidos y pues espero que este contenido sea de gran utilidad. Para iniciar, pues quiero resaltar la importancia que tiene el agua en la avicultura, ya que proveer agua de buena calidad a nuestra producción pues va a garantizar factores como la buena salud, el bienestar y desempeño del lote de producción y además hace parte de un programa de buenas prácticas avícolas en el que el control bacteriológico del agua y el control del crecimiento de la biopelícula en la red de distribución o red de conducción pues nos va a ayudar a reducir el riesgo a la exposición de nuestras aves a factores microbiológicos o a la diseminación de cualquier enfermedad. Recordemos que el agua es un vector por el que puede entrar cualquier tipo de contaminación pues a nuestra producción y en muchos de los casos lo que nosotros podemos evidenciar en campo es que subestimamos mucho la calidad del agua que estamos recibiendo. Porque es importante, el consumo del agua es necesario para la funcionalidad de cualquier función vital de nuestro lote de producción, lo que puede explicarse en la representatividad de este elemento en los diferentes tejidos animales. Si además tenemos presente que el 85% del volumen corporal de un pollito de un día es agua y el 60% del volumen corporal de un pollo adulto es agua. Si tenemos la reducción del 10% del volumen de agua en un ave de producción, esto significa un riesgo. Si llegásemos a tener el 20% de reducción en el volumen corporal de un ave, esto significaría la muerte. De ahí la necesidad de que podamos abastecer las necesidades de hidratación que tienen nuestras aves, teniendo presente la relación directa que existe entre el consumo del agua, el consumo del alimento y además la relación que tiene con las condiciones climáticas donde estemos ubicados. Y además estamos haciendo referencia a situaciones donde tenemos temperaturas muy altas. Con respecto a esa relación que existe entre el consumo de alimento y el consumo de agua, este puede variar entre 1.6 litros por kilogramo, 2.5 litros por kilogramo, incluso más, dependiendo donde estemos ubicados y las condiciones ambientales. Se estima que la necesidad de agua puede llegar a crecer un 6.5%
por cada grado centígrado por encima de la temperatura de confort en un ave de producción, que son 21 grados centígrados. Es decir, que en climas donde la temperatura para el ave se encuentre por esa temperatura de confort, se estima que vamos a consumir un 6.5% de agua más por cada ave en producción. Adicionalmente, el gasto de agua en una explotación también va a estar relacionado con el sistema de bebederos que tengamos instalados, si tenemos instalados bebederos de campana, bebedero de volteo o bebedero de niple. ¿Y por qué es relevante esta información para nosotros? Porque de acuerdo a este consumo que podemos llegar a estimar con las condiciones ambientales donde estemos ubicados y además el encasetamiento que tengamos proyectado para nuestra unidad avícola, pues asimismo vamos a tener que proyectar las necesidades de abastecimiento de agua que requiere nuestra explotación. Con relación a la disponibilidad de agua en granjas avícolas, pues hasta la fecha el agua ha sido un recurso relativamente económico y disponible. Sin embargo, el factor limitante a la hora de proyectar una explotación avícola no ha sido la calidad, no es, digamos, que el factor en el que nos enfocamos en el momento de seleccionar una fuente, sino ha sido su cantidad, pues siempre buscamos que la fuente a la que nos encontramos conectados pueda abastecer las necesidades de nuestra producción, sobre todo en la época de mayor encasetamiento y de mayor consumo. Si bien otros insumos importantes para la explotación como los alimentos concentrados e incluso la genética avícola ha mejorado con los años, no podemos decir lo mismo de las fuentes de agua, ya que estas se encuentran relacionadas, sus propiedades físico-químicas y microbiológicas se encuentran relacionadas con los suelos por donde irrigan y pues debemos tener presente el aumento de contaminaciones fecales y nitrogenadas que son causadas por actividades pecuarias, domésticas e industriales y que por ende han causado una involución en la calidad del agua. De acuerdo a esto, pues vamos a tener la necesidad de ser mucho más cuidadosos con la higienización del agua y asimismo en algunos sitios que lo vamos a ver más adelante y que ustedes pues saben que pasa en la práctica, vamos a incluso tener que utilizar procesos más sofisticados para poder cumplir con los rangos de calidad que estamos buscando en el agua para nuestras aves. Aquí, teniendo presente que estamos hablando de calidad y abastecimiento, quisiera invitarlos a que hagan la consulta de la herramienta MAPS. Si ustedes hacen el filtro en la parte de zonificación de aptitud, van a encontrar una opción que hace referencia al abastecimiento y calidad de agua que podemos tener por zona. Entonces seleccionan esa opción y posteriormente van a poder encontrar las zonas con mayor potencial de acuerdo al abastecimiento y calidad de agua. Si bien esta es una escala de unos 100.000, sí puede ser una guía para que ustedes identifiquen las zonas de mayor potencial en cuanto a calidad de agua en las zonas, en las regiones donde ustedes están ubicados. Los puntos que ustedes ven ubicados en el mapa, pues hace referencia a las unidades avícolas que tenemos identificadas, pero también pues pueden retirar el filtro para ver, digamos, solo las zonas con mayor potencial en cuestión de calidad de agua. En cuestión de normatividad, aquí hay que destacar que no existe una normatividad específica para el agua destinada al consumo avícola. Sin embargo, los criterios de calidad deben estar próximos a la potabilidad, por lo que hacemos referencia a la resolución 2115 de 2007, en la cual se establecen los límites permisibles y las frecuencias de monitoreo para el agua destinada al consumo humano. Adicionalmente, presentamos la clasificación de los contaminantes que se pueden llegar a presentar en el agua, siendo importante esta información, ya que dependiendo de los contaminantes que nosotros identifiquemos, pues asimismo vamos a identificar los procesos que pueden ser exitosos y que nos van a ayudar a cumplir con los límites que se encuentran reglamentados en la norma. ¿Por qué además hago referencia a esto? Porque no todos los procesos sirven para remover todos los contaminantes. Usualmente siempre empleamos procesos de coagulación o siempre empleamos procesos de desinfección, pero estos no son efectivos para todos los contaminantes que se pueden llegar a presentar en el agua. Asimismo, quiero resaltarles también la importancia de practicar de manera rutinaria los muestreos microbiológicos y físico-químicos del laboratorio por lo menos 2 veces al año, ya que tener estos resultados nos da mayor versatilidad
en la toma de decisiones en cuanto a si el proceso de higienización del agua que estamos realizando es exitoso en función de la contaminación que nos arroje esto. Adicional a eso, si bien estos muestreos nos ocasionan unos costos adicionales para nuestra producción y pues digamos que tiene también un protocolo para poderse aplicar, aquí también hay que tener presente la importancia en el momento de tomar la muestra, de hacerlo de la manera correcta para no sesgar el resultado. También podemos practicar pruebas organolépticas, estar pendiente del color, del sabor, de si vemos alguna capa digamos que es en la superficie, alguna anomalía en las condiciones del agua que nos puedan dar pues una indicación de que el tratamiento no está siendo exitoso, que probablemente la calidad del agua no es la mejor en cuestión de pues que esta va a ser suministrada a nuestras aves. Con respecto a la potabilización de agua, si bien dentro de la potabilización existen muchos procesos, unos más sofisticados y complejos que otros, siempre la elección de ellos va a depender de las condiciones en las que estemos recibiendo el agua cruda. Entonces, siempre es importante partir de un muestreo, preferiblemente de laboratorio físico, químico y microbiológico, que nos dé cuáles son las condiciones iniciales para así poder determinar cuál podría ser el proceso más exitoso. Sin embargo, aquí pues vamos a tener un resumen de los procesos básicos que podríamos emplear dentro de la potabilización y que pues podrían tener un resultado exitoso. Además de eso, pues vamos a ir aclarando cuáles son los factores que pueden intervenir en cada uno de los procesos, porque muchas veces lo que uno identifica en granja es que si bien tenemos un proceso de potabilización completo, muchas veces no se respetan esos factores y al final pues tenemos agua con un índice de contaminación alto. Para iniciar, vamos a arrancar con un proceso de cribado. El cribado básicamente es la retención de sólidos gruesos a través de un sistema de rejillas que generalmente denominamos un pretratamiento. Inicialmente en granjas que estén conectadas a acueductos veredales o pues que son derivadas de otra conducción, pues no tenemos un proceso de cribado directamente sobre la granja. Continuamos con un proceso de coagulación y floculación. Este es uno de los procesos quizás más importantes dentro de la potabilización de agua. Básicamente consiste en la adición de un coagulante, de un químico al agua para desestabilizar aquellas partículas coloidales que se encuentran en el agua, es decir, aquellas partículas que por su propio peso, por la fuerza de la gravedad, no se pueden sedimentar. Esta función ocurre en fracción de segundos y va a depender siempre de la dosis de coagulante que suministremos y además del pH final de la mezcla. Y continúa con la floculación en la que básicamente esas partículas o esos sólidos que ya se suspendieron o se desestabilizaron se aglomeran para formar un sólido más fuerte o floc que al final se puede precipitar en la etapa de sedimentación. De la coagulación y la floculación depende el éxito de etapas como la sedimentación y la filtración, ya que muchas veces cuando no ha tenido un buen efecto el coagulante, lo que hacemos es colmatar los filtros o pues no generar un clarificado en la etapa de sedimentación. La coagulación y floculación además nos ayuda a remover turbidez, nos ayuda a remover color, nos ayuda a remover sustancias generadoras de olor y sabor en el agua y también nos ayuda a eliminar bacterias, virus y algunos organismos patógenos que pueden ser susceptibles de separación por la acción del coagulante. Dentro de los coagulantes de mayor uso tenemos en el mercado el sulfato de aluminio y el sulfato férrico. El sulfato de aluminio pues es el coagulante que domina el mercado por su bajo costo, por su manejo sencillo y porque no se modifica químicamente en el tiempo, sin embargo tiene unas desventajas y es que si no se controla adecuadamente su dosificación, podríamos llegar a aumentar la concentración de aluminio residual con relación a lo que nos pide la norma, que es máximo 0.2 miligramos por litro. Adicionalmente, cuando digamos que las condiciones del agua cruda que estamos recibiendo no son favorables, pues esto podría llegar a disminuir su eficiencia e incluso requerir que apliquemos otros productos, subiendo al final el costo de nuestro tratamiento. Al contrario, digamos que otro coagulante de buen uso que podríamos tener en la potabilización es el sulfato férrico.
Si bien este no produce aluminio residual, en algunos casos produce un floc más pesado y de mayor velocidad de asentamiento. Recordemos que el pH de eficiencia del sulfato de aluminio tiene un rango de 5.5 a 7.58 unidades, es decir, que requerimos que la mezcla en la que estemos trabajando el agua esté máximo en esas unidades de pH, de lo contrario también vamos a disminuir su eficiencia. El sulfato férrico tiene un rango de acción mucho más alto. Sin embargo, pues sus costos son mucho más elevados con relación al sulfato de aluminio y en algunos casos puede proveer de color al agua. ¿Cómo podríamos calcular la dosis del coagulante que requerimos tener en nuestra planta de tratamiento? Podríamos practicar un ejercicio de test de jarras en el que básicamente lo que hacemos es simular las condiciones de la planta de tratamiento a pequeña escala, buscando identificar cuál es esa dosis de químico que me ayuda en el menor tiempo posible a tener la formación de un floco sólido más digamos que más consistente, una mejor velocidad de asentamiento y la menor turbidez residual posible. Aquí quiero recordarles uno de los factores más importantes para el proceso de coagulación y floculación y es el tiempo de contacto. ¿Sí? En muchos casos, lo que uno observa en las granjas es que este proceso se toma como si la acción del químico fuera de forma automática y el químico requiere un tiempo de contacto mínimo para tener una buena disolución y asimismo tener una buena acción para remover ese sólido que está suspendido. Entonces, lógicamente, la coagulación requiere un tiempo de mezcla rápida que se estima puede estar entre los 5 minutos y se estima que la acción final del químico no supere los 40 minutos para poder llegar a esa suspensión de sólidos. Continuamos con un proceso de sedimentación. En el proceso de sedimentación básicamente es un proceso físico en el que se precipitan por acción de la gravedad esas partículas que están suspendidas y pues al efluente que sale de esta etapa lo denominamos clarificado. Aquí es muy importante el tema de los retrolavados de manera frecuente. Obviamente esa frecuencia la van a fijar ustedes dependiendo la estabilidad de sus unidades y también pues aquí estamos condicionados a la época de lluvias o a la época en la que estemos pues ambientalmente en la región donde ustedes estén ubicados, porque pues el aumento de sólidos de ingreso seguramente también nos va a generar un sólido de fondo pues mayor. Con relación a la filtración, pues en este punto lo que vamos a buscar es retener sólidos de menor volumen y pequeñas partículas con contenido de microorganismos a través de un filtro poroso. En el mercado vamos a encontrar diferentes tipos de filtros, diferentes materiales porosos, perdón, y la selección de este va a depender pues de los contaminantes que ustedes quieran terminar de remover en su planta de tratamiento. Al final vamos a tener una etapa de desinfección y aquí es importante que ustedes tengan claridad que la desinfección no inactiva todos los microorganismos que podemos llegar a encontrar en el agua, solamente inactiva aquellos organismos que pueden llegar a tener potencialidad de convertirse en infecciosos. Por eso es tan importante que seamos rigurosos con el proceso de coagulación y floculación y también de filtración, ya que estos también nos ayudan a tener un control bacteriológico. De acuerdo a esto y con el interés de poder conocer los métodos de potabilización que estamos usando hoy actualmente en granjas avícolas, se realizó una consulta sobre una muestra de granjas en las que participaron granjas de los renglones de genética, postura y engorde, con la participación de 289 unidades productivas. Y es importante tener presente que si bien este dato lo podríamos extrapolar a la realidad que tenemos hoy por hoy en cada una de las regiones, pues es hasta ahora un primer acercamiento a este tema, es una primera consulta y no refleja la realidad de las 5.000 granjas que tenemos a nivel nacional. Sin embargo, también es una invitación para ustedes para que participemos en estas consultas posteriormente y de esta forma a nivel del sector pues podamos tener un dato más cercano a la realidad. En cuestión de las granjas que participaron dentro de nuestra consulta, hicimos una primera
consulta con relación al encassetamiento, teniendo 6 unidades en un rango de 200 a 5.000 aves, 100 unidades en un rango de 5.000 a 50.000 y 183 en un rango superior a 50.000 aves. ¿Por qué es importante el dato de encassetamiento? Porque muchas veces lo que se identifica en granja es que la prioridad que le damos a la potabilización del agua está enfocada de acuerdo al volumen de aves, al número de aves que estamos abasteciendo, de acuerdo a esto también se emplean procesos más sofisticados. Entonces, muchas veces lo que se identifica, por ejemplo, en una granja pequeña es que en el mismo tanque donde se hace la dosificación del coagulante, se hace la dosificación del desinfectante y no hay un tanque que nos permita tener un tiempo de contacto, sino que inmediatamente el agua se conduce hacia los galpones donde no podemos tener la trazabilidad si el tiempo de contacto y las condiciones pues que se disponen fueron las necesarias. En cuestión de las fuentes de agua captadas, 233 unidades captan agua superficial, 17 unidades hacen captación o aprovechamiento de agua lluvia y 39 unidades hacen aprovechamiento de agua subterránea, captación de agua subterránea. Este dato nos evidencia que al final, por condiciones geográficas en el país, sigue siendo mucho más favorable y más económico conectarnos a fuentes de agua superficial y pues digamos que nuestros tratamientos pues van enfocados al tipo de conexión o de captación que estamos, pues que podemos emplear en nuestras granjas. Los tipos de tratamiento usados actualmente, y acá quiero que se fijen en la información que presentábamos anteriormente con relación a la involución que hemos tenido con respecto a la calidad de nuestras fuentes hídricas, y es que de las 289 granjas, 188 deben practicar procesos completos de potabilización, donde emplean floculación, sedimentación, filtración, desinfección. 61 solo practican sedimentación y desinfección y 16 solo practican desinfección. Entonces, recordemos que siempre las etapas del proceso de potabilización que nosotros identifiquemos y a las que les demos viabilidad, pues van a estar enfocadas a el tipo de agua que estamos captando y las necesidades de tratamiento que ésta tenga. Con relación al desinfectante, pues el cloro y sus residuales siguen siendo el desinfectante de mayor uso, teniendo 223 unidades que hacen uso de este producto. También se destaca el uso del dióxido de cloro, hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio y el peróxido de hidrógeno. Ya vamos a ver más adelante cuál es la importancia de la corrección del pH con relación al proceso de desinfección, particularmente, y también pues al proceso de coagulación y floculación. Sin embargo, dentro de la consulta se destaca que solo el 58% de las unidades participantes realizan corrección del pH. Podríamos pensar que el 42% restante no requiere una corrección del pH porque naturalmente pues recibe un pH en su agua cruda que le permite tener una buena eficiencia para el proceso de cloración. Sin embargo, lo que uno logra identificar muchas veces en campo es que no se realiza el proceso y lo que tendemos, digamos que la acción que tendemos a realizar es cuando no tenemos la concentración de cloro que buscamos es aumentar la dosis. No realizamos corrección de pH, sino que si no reporta la dosis o la dosis de desinfectante que estamos buscando o no nos reporta microbiológicamente el resultado que estamos buscando, lo que hacemos es aumentar la dosis del desinfectante. De acuerdo a esto, y teniendo presente que en mayor proporción nuestras unidades avícolas se encuentran conectadas a fuentes de agua superficial, es pertinente que citemos la clasificación que realizó la legislación europea con relación a sus fuentes de agua superficial. Digamos que esto lo hicieron con el objeto de también evitar la disparidad en los criterios en el momento de seleccionar el tratamiento. Entonces, básicamente ellos, de acuerdo a las condiciones microbiológicas y físico-químicas que pueden presentar las fuentes de agua superficiales, clasificaron el agua en 3 tipos, siendo la tipo A3 la de mayor rango de contaminación, y al final sugirieron una composición del tratamiento y una descripción del mismo que usted podría llegar a emplear en caso de tener un agua con estos rangos de contaminación. Esta puede ser una herramienta
una herramienta muy útil para aquellos que en este momento se encuentren proyectando su unidad avícola y también pues proyectando el tratamiento que va a emplear para mejorar las condiciones del agua que está captando. Entonces, si en efecto usted tiene un agua que está dentro de los rangos de tipo A3 con un pH de 5.5 a 9, con 200 unidades de color, con una DQO de 30, digamos que con las condiciones que ustedes pueden evidenciar, pues vamos a sugerir que tengamos una composición de tratamiento físico y químico intenso, un tratamiento de afino. Recordemos que los tratamientos de afino son como tratamientos de filtración complementaria, es decir, ya el agua aquí tiene que llegar con unos índices de potabilidad y al final tengamos un proceso de desinfección. ¿Qué procesos o qué unidades operacionales podríamos emplear? Pues básicamente se sugiere que hagamos cloración por cloro libre, coagulación y floculación, decantación, filtración, afino por carbón activado y al final desinfección. Y finalmente, en la etapa de desinfección, muchas veces, a pesar de que en campo logramos evidenciar que tenemos un proceso de potabilización completo, sin embargo, la desinfección no logra cumplir el rango que estamos buscando y es porque no tenemos en cuenta esos factores que pueden llegar a influir. ¿Cuáles factores podrían tener una influencia importante? La naturaleza y composición del agente desinfectante. Recordemos que en su mayoría, y si hacemos referencia al cloro, si bien es un muy buen oxidante, es volátil, entonces en su almacenamiento puede perder su composición química. Ya vamos a ver cuál residual de cloro es más estable. La temperatura del agua, porque la temperatura también tiene una importancia en la eficiencia del cloro o del desinfectante. La naturaleza y calidad del agua, si bien podemos estar dosificando la cantidad de cloro que es necesaria, para la concentración que buscamos, si el contenido de materia orgánica o de sólidos que está ingresando es muy alto, pues el cloro no va a tener eficiencia. El pH del agua, ya que todos los desinfectantes y productos químicos en su mayoría están relacionados con un rango de acción en un pH determinado, y el tiempo de contacto. Al final, bueno, con el tiempo de contacto quiero pues hacerles una claridad y es que el cloro no tiene un efecto automático, es decir, no es un efecto tipo Alka-Seltzer, sino es un efecto que requiere un tiempo de contacto mínimo para que él pueda tener una acción y pues pueda darnos ese rango que estamos buscando. ¿Cómo podemos medir la efectividad de la desinfección? Pues esto se mide por el porcentaje de organismos muertos dentro de un tiempo y una temperatura y un pH fijo. Las esporas bacterianas son las de mayor resistencia, le continúan los quistes protozoarios, virus entéricos y al final tenemos las bacterias vegetativas o coliformes, que al final son un indicador en nuestras explotaciones avícolas dentro de nuestros muestreos de laboratorio microbiológicos. Ustedes saben que cuando pues nosotros nos reportan un valor para estos microorganismos, pues es la evidencia de que nuestro proceso requiere una corrección. Dentro del mercado vamos a encontrar diferentes tipos de desinfectantes que podemos hacer uso de nuestro proceso. Vamos a encontrar el ozono, vamos a encontrar la luz ultravioleta, vamos a encontrar el dióxido de cloro, pero al final el cloro sigue siendo nuestro desinfectante de mayor empleo, teniendo pues su residual de cloro gaseoso, hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio. ¿A qué se debe que siga siendo pues, el desinfectante de mayor uso? A su capacidad para oxidar sustancias inorgánicas como hierro, manganeso, nitritos, que causan mal sabor, corrosión y deterioro en las líneas de transmisión de agua, a su acción microbicida, algicida, bactericida y en menor medida virucida, y a su bajo costo y manejo seguro, además de que tiene requerimientos poco complejos para su dosificación. Aquí quiero hacerles una claridad sobre el hipoclorito de sodio y el hipoclorito de calcio, y es que recordemos que el hipoclorito de sodio es un oxidante muy potente, pero es un oxidante muy inestable, por lo que debemos ser muy cuidadosos en no tener tiempos muy prolongados en su almacenamiento, porque él químicamente se va a oxidar y se va a reducir, y probablemente cuando lo usemos, si son tiempos superiores a 3 meses, pues no vamos a tener la concentración con la que contábamos inicialmente. El hipoclorito de calcio es un oxidante
más estable que el hipoclorito de sodio, por lo que podría darnos unos rangos de eficiencia un poco más altos con relación al hipoclorito. Y el cloro gaseoso, digamos que si bien su implementación puede generarnos unos costos más altos, adicionalmente no es tan exitoso en sistemas abiertos. Al final, nosotros podemos evidenciar que en las unidades avícolas, en las granjas, en su mayoría trabajamos la desinfección por la técnica de cloro libre o cloro residual, en la que básicamente buscamos que posterior a que el cloro entre en contacto con el amoníaco que se encuentra en el agua y las sustancias orgánicas que se encuentran en el agua, nos quede una concentración de cloro disponible para desinfectar tanto en la planta de potabilización como en la red de conducción. Básicamente, ¿qué proceso estamos empleando? Adicionar una dosis de cloro lo suficientemente elevada para que posterior a que se oxiden todas las sustancias que están en capacidad de oxidarse en el agua, luego el cloro se combine con otras sustancias, reduzca y destruya otras, tengamos una concentración de cloro disponible en sistemas abiertos que pueda actuar en presencia de cualquier otro tipo de contaminación. Recordemos que en los bebederos, además, pues es mucho más fácil que entre cualquier tipo de contaminación nuevamente en contacto con el agua. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar una concentración entre 3 y 5 partes por millón de cloro libre al final de la línea de bebedero o en el bebedero más alejado con relación al sitio de inyección de cloro. Aquí les hago esta salvedad porque muchas veces digamos que uno evidencia que se repite naturalmente como en las concentraciones que ya tenemos fijas para el bebedero y para los tanques de abastecimiento. Entonces siempre fijamos que la concentración debe ser más alta en el tanque de abastecimiento y digamos que naturalmente de acuerdo a la distancia que tenga que recorrer el agua, pues por volatilidad y por otras condiciones vamos a perder cloro. Y pues vamos de esta forma, al tener una concentración más alta en el tanque, poder cumplir con la concentración que buscamos en el bebedero. Sin embargo, debemos buscar que esa concentración de cloro más alta no sea netamente en el tanque de abastecimiento, sino en el último punto de inyección de cloro. Es decir, pueden existir granjas donde tengamos que ubicar puntos de redosificación de cloro porque las distancias de transferencia o de conducción pueden ser muy largas, o porque digamos que las conducciones son muy antiguas, digamos que pueden haber otros factores que nos pueden afectar ese proceso y que debemos tener en cuenta. ¿Cómo funciona la química del cloro? Y este dato es importante porque muchas veces no se sobreentiende la importancia que puede tener el cloro y su función con relación a el pH. Se logra evidenciar que en la mayoría de las granjas de forma rutinaria se hace control del cloro libre y se hace control del pH, pero muchas veces no se dimensiona la relación de un parámetro sobre el otro. Entonces, básicamente, cuando adicionamos el cloro, como se ve en la gráfica, posterior a que hay una destrucción por oxidación de algunos elementos presentes en el agua, se empieza una formación de cloraminas. Las cloraminas básicamente son esos compuestos que se forman por el contacto entre sustancias orgánicas, particularmente el amoníaco y el cloro. Las cloraminas son aquellas que nos generan ese olor como a piscina o ese olor a cloro cuando ustedes tapan los tanques. Es ese olor causado por la formación de cloraminas. Eso significa que el agua sí tenía composiciones orgánicas y que está entrando en contacto con el cloro. Tienen una capacidad desinfectante, sin embargo, es muy baja. Es 25 veces menor su acción que el cloro libre y además si su presencia es de manera prolongada y crónica en el agua, pues puede empezar la liberación de algunas sustancias o algunos residuales que podrían llegar a ser tóxicos en el agua. Posterior a que tenemos la formación de las cloraminas, continúa, luego hay una destrucción de cloraminas y al final, cuando ya hay un control total, tenemos ese punto de ruptura donde se empieza a formar el cloro libre, que es el que nosotros deseamos controlar y deseamos que esté presente en el agua para desinfectar. ¿Cómo es la composición del cloro libre? Inicialmente lo que se forma es ácido hipocloroso cuando entra en el agua y el ion hipoclorito. ¿Cuál es el agente desinfectante activo? El ácido hipocloroso. El ion hipoclorito pues es un desinfectante poco efectivo
digamos que sí desinfecta, pero en menor velocidad y con menor eficiencia. Y este ion hipoclorito tiende a formarse en mayor medida cuando el pH se encuentra superior a 7. Entonces, si nosotros queremos hacer eficiente la acción del cloro y además tener que usar una dosificación menor a la que originalmente estamos buscando, pues debemos tener un control activo del pH. Entonces, probablemente aguas con un pH superior a 7,5 van a requerir una dosis de cloro más alta que si tenemos pues una fuente de agua o una mezcla de agua con un pH inferior a este. Recordemos además que pues el cloro tiene otra variable importante dentro de su eficiencia y es la temperatura. Teniendo una temperatura cercana a los 18 grados, la de mayor eficiencia en su velocidad de desinfección. Es decir, que cuando tengamos aguas con temperaturas promedio en menor de este rango de 18 grados, pues la eficiencia de desinfección va a ser más lenta. No vamos a requerir dosificar una concentración más alta, pero seguramente sí vamos a requerir un tiempo de contacto más prolongado. Entonces, si usted en su fuente de agua evidencia que el pH se encuentra superior a 7, pues la recomendación es que acidifiquemos. Esto se puede hacer con un ácido orgánico o pues ya en el mercado encontramos diferentes productos que nos permiten acidificar para disminuir el pH. Recordemos que la disminución del pH se debe hacer antes de la dosificación del cloro. Y de esta forma vamos a tener que requerir menos cantidad de cloro y vamos a tener una desinfección más eficiente. Recordemos también que el aumento en la dosis de cloro puede también tener un impacto si además estamos hablando de aguas duras o aguas calcáreas, porque pues esto tiende a aumentarnos las durezas. Hasta aquí ya hemos visto la importancia de los procesos que nos anteceden, la importancia y los factores que nos anteceden la etapa de desinfección. Hemos visto los factores determinantes que inciden dentro del proceso de desinfección, entre estos el tiempo de contacto y la temperatura, pero no hemos tenido en cuenta, digamos que cuál es el indicador del potencial de desinfección. Y este indicador siempre va a estar en función de los microorganismos que nosotros deseemos remover en el agua. Para el caso, este es un ejemplo de este parásito que es la Giardiasis a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, básicamente tenemos una fórmula en la que tenemos la concentración del desinfectante que buscamos por el tiempo de contacto y esto nos arroja un indicador que no tiene unidades, pero nos puede indicar cuál es el potencial de desinfección en esas condiciones. Entonces, para el ejemplo, vamos a tomar una concentración de 3 miligramos por litro a un pH de 7,5 unidades con un agua a una temperatura de 20 grados centígrados y un potencial de desinfección del 99%. Despejando la fórmula, vamos a encontrar que el tiempo de contacto requerido para esas condiciones, para ese microorganismo, responde a 18,3 minutos. Entonces, de esta forma, ustedes pueden evidenciar que el tiempo de contacto del cloro pues es necesario para que él pueda tener una acción desinfectante importante. Sin embargo, como nosotros podemos evidenciar que vamos a tener diferentes tipos de microorganismos presentes en el agua y no siempre vamos a tener la disposición de estas tablas para poder hacer pues el conteo de cuál es el tiempo mínimo que requerimos de contacto, se hacen las siguientes recomendaciones. Entonces, la primera es que el dimensionamiento tanto de los tanques de tratamiento como de los tanques de abastecimiento de agua tengan en cuenta el indicador de potencial de desinfección, por tanto, el tiempo de contacto que requerimos para tener un adecuado tratamiento. Se considera que a un pH inferior a 8, un tiempo de contacto con el desinfectante de 30 minutos es suficiente para un control parasitario. Y en cuestiones de patógenos importantes para nuestra actividad productiva, para la avicultura, un tiempo de contacto de 2 horas es suficiente para eliminar cualquier patógeno. Se recomienda que el tiempo de permanencia del agua clorada en el tanque sea inferior a 48 horas. Recordemos que pues, el cloro es volátil
y además se oxida fácilmente y que al final no queremos que la concentración de cloramina sea tan alta para que no se formen otros Paola, compuestos. Señora. es que creo que se quedó para como quieta tu presentación. ¿Tú en qué diapositiva estás? Es que nosotros estamos viendo desinfección de agua. Yo ya pasé como 7 diapositivas. No sé, espérame, salgo y a ver si vuelve y entra. Aquí ya. Espérame, porque no, ahora no te vemos ni la presentación. Espera, voy a apagar la cámara. Ahí. No, ¿No? espérame un segundo. De pronto sí nos pueden confirmar a través del chat si ustedes ven la presentación. Yo no la estoy viendo. No, yo tampoco la veo. No se ve. Mm, Espérame, salgo. ¿Será que salgo y vuelvo y entro? Sí. Aquí. ¿No? No, yo no la veo. Ya, 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 ya ya. está bien. Ya vemos tu presentación. ¿En qué diapositiva En ven? cloración. Ah, ok. Están las pastillas de cloro. Ok, listo. Entonces, bueno, les hago. ¿Ya no? Ahí ya. Es que está como lenta. Está pasando Toca que como lento. pongas pantalla completa, por favor. Ya Listo. está en pantalla. Es que está como lenta la velocidad de la transmisión. Bueno, entonces como que les hago un resumen de la presentación. Entonces, los factores que pueden influir en la desinfección, los factores por los que aún seguimos trabajando con el cloro como desinfectante potente, la técnica de cloro libre que aún estamos manejando y los residuales de cloro de mayor uso en el mercado. Aquí estamos viendo la que dice cloro libre, Estefa. No, está la. Sí, sí, ya. Sí, Cloro es que libre. está lenta la transmisión. Ok. Esta es la curva de acción del cloro. Eh, la forma, continuamos con la relación del cloro libre y su influencia con el parámetro de pH. Les alcancé a mencionar que en pH superiores a 7 tenemos mayor formación del ion hipoclorito, que no es un agente desinfectante eficiente, por lo que vamos a requerir la adición de un acidificante que nos permita tener un pH pues que tenga eficiencia con relación al cloro y que además existe otra variable importante que es la temperatura para el control de la eficiencia del cloro, siendo la temperatura de utilidad 18 grados centígrados. Continuamos con el indicador del potencial del cloro que nos sugiere que para un control parasitario podría llegarse a necesitar 18.3 minutos de tiempo de contacto del cloro con el agua. ¿Me confirman si están viendo esa diapositiva, Tefa? ¿Sí? Listo. Sí. Y finalmente estábamos en la diapositiva de recomendaciones. Entonces, les decía que pues debemos tener dentro de la proyección de los tanques de tratamiento y abastecimiento los tiempos de contacto que requieren no solo la desinfección, sino también los procesos que anteceden la desinfección, como el proceso de coagulación y floculación, el proceso de sedimentación, filtración, y pues estos deben estar digamos que deben estar presentes dentro de la proyección del abastecimiento, pues para poder controlarlos. Se considera que a pHs inferiores a 8 vamos a requerir un tiempo de contacto
de 30 minutos del cloro con el agua para tener una desinfección suficiente, y en términos de patógenos aviares se podría sugerir un tiempo de 2 horas de contacto. Se recomienda que el tiempo de permanencia del agua ya clorada en el tanque sea inferior a 48 horas, uno, porque el cloro es volátil y vamos a perder su concentración por tiempos muy prolongados, además de que recordemos que cuando el cloro entra por tanto tiempo en contacto con el agua, y si ésta tiene presencia todavía de sustancias orgánicas, pues vamos a tener una formación más acelerada de las cloraminas, que al final pues no es el compuesto que estamos buscando y que podría generarnos la formación de otras sustancias que podrían llegar a ser tóxicas. Adicionalmente, recordarles pues la importancia de que nuestros tanques de almacenamiento siempre estén cubiertos. Uno, pues para evitar el aumento de temperatura, y dos, porque el cloro se puede destruir por fotoquímica. Recordemos que se oxida, se libera el hidrógeno y al final pues perdemos concentración del ácido hipocloroso y pues perdemos es una pérdida significativa del cloro que es activo. ¿Cómo podemos hacer lectura del cloro libre? Ahí cambió la diapositiva. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo podemos hacer lectura del cloro libre? Inicialmente, pues en la mayoría de las granjas usamos los kits titulométricos o kits de DPD para leer leer la concentración de pH y para leer el pH y la concentración de cloro. Básicamente, pues esto funciona por una solución titulométrica que reacciona con el agua y podemos compararlo con una escala de color que ya está definida. Aquí, ¿qué recomendaciones les puedo hacer con respecto al uso del kit? La primera es que si la concentración de cloro que nosotros estamos adicionando al agua supera el rango de medida del kit, es frecuente que no vire el color, o que en el momento en que usted adiciona las gotas usted logre ver un viso de un color morado, pero este se inactiva y el agua queda translúcida. Esto podría indicarnos que la concentración que estamos dosificando es muy alta, o que debemos buscar pues un kit de lectura, por ejemplo, las tiras de pH tienen un rango hasta 10 partes por millón, entonces podrían ser más eficientes para pues, poder medir concentraciones más altas. El kit titulométrico tiene una concentración de medida de 5 partes por millón máxima. Digamos que otro condicionamiento que puede llegar a presentar este kit es que en el momento en que usted agregue la solución no vire, es decir, no se coloree, pero en el tiempo, digamos que usted lo deje unos minutos, usted va a empezar a evidenciar que él empieza a tomar una coloración morada, una coloración rosada. Y al final, esto lo que nos indica es que el cloro, como se los mencioné antes, está reaccionando con las sustancias orgánicas presentes en el agua, y lo que nos está mostrando no es la presentación de cloro libre, sino la presentación de cloraminas. Por eso es que vira unos minutos después y no vira automáticamente, digamos que instantáneamente cuando adicionamos las gotas. Otra forma que podemos medir, de otra manera que podemos medir la desinfección en el agua, es midiendo el potencial de oxidorreducción. Digamos que en sistemas donde la potabilización es muy rigurosa y donde somos muy cuidadosos, la forma más útil, digamos, y certera de medir la desinfección es midiendo el ORP. Sin embargo, pues digamos que no existe una relación directa entre el valor de ORP y la concentración de cloro, ya que el valor de ORP lo que nos evidencia es el valor de desinfección que ya tiene el agua. Es decir, aguas con igual contenido o igual valor de ORP pueden llegar a tener concentraciones diferentes de cloro libre. Y al final, pues lo que nosotros estamos buscando no es con relación al ORP, no es la cantidad de cloro libre que tenemos, sino pues que el agua tenga un potencial de desinfección alto, buscando un rango entre 700 y 800 milivoltios. Al final, sí podemos extrapolar en la curva, entonces ustedes pueden evidenciar que si tenemos un ORP
a 700 milivoltios con una curva de 7.5 unidades de pH, pues podemos llegar a tener una parte por millón de cloro libre. Esa es, digamos que una lectura que ustedes también pueden practicar en sus unidades productivas si digamos que la técnica de lectura que están empleando es la de oxidorreducción. Al final, digamos que de qué formas podríamos tener una redosificación o tener una cloración de una manera eficiente. Se recomienda pues que hagamos el montaje de cloración en línea. Estas fotografías que ustedes ven pues son de un clorador que implementamos para una granja de engorde. Tiene un costo promedio de 66.000 pesos. Si digamos que el montaje lo vamos a hacer en PVC, sin embargo, ustedes en el mercado pueden encontrar pues montajes mucho más rústicos a diferentes precios y muchas más opciones. Básicamente aquí lo que queremos garantizar es que toda el agua que sale del tanque de almacenamiento principal, que ya ha sido tratada, pues ya ha pasado por los procesos que anteceden la desinfección, pasan por el cloro y se almacenan. Estos son los tanques elevados ya de cada uno de los galpones. Entonces, de esta forma, pues se garantiza el tiempo de contacto. Y aquí quiero invitarlos a que consulten los videos que se encuentran en el canal de YouTube de la Federación, que hacen referencia a cómo es el armado y puesta en marcha de este clorador en línea y cómo se puede aplicar de manera eficiente el test de Harris. Si al finalizar nos queda tiempo, pues podemos visualizar los videos. Estos tienen una duración aproximada de 5 minutos. Igual, si digamos que lo que ustedes están manejando no es cloro, no es cloro en pastilla, sino estamos manejando cloro líquido, aquí en este mismo punto por dosificación, por bombas dosificadoras, se podría hacer también la inyección del cloro líquido. ¿Cómo pueden calcular ustedes la cantidad o la dosis de cloro que ustedes buscan para sus explotaciones en función del almacenamiento del volumen que desean tratar? Esta es la fórmula de volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 por concentración 2. Como lo ven en la presentación, pues aquí está cómo debemos reemplazar los valores. Entonces, para un volumen de 2.000 litros, buscando una concentración de 3 partes por millón al final, con una concentración inicial del hipoclorito de sodio líquido del 12%, el 10 es una constante, vamos a requerir un volumen del desinfectante de 50 centímetros cúbicos. Entonces esto pues es lo que tendríamos que adicionar al tanque para poder garantizar la desinfección y para poder, más que la desinfección, para poder garantizar que al final vamos a tener una concentración de cloro libre de 3 partes por millón. Aquí digamos que otro factor que es importante tener en cuenta, sobre todo cuando hacemos dosificación por inyección, es que generalmente no trabajamos por tanques cerrados, sino que todo el tiempo hay un ingreso de agua y esto al final lo que nos genera es un factor de dilución. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque lo que puede estar pasando si no tenemos el resultado que buscamos es que al final la concentración que se esté dosificando de cloro, que se esté diluyendo en el agua, sea mucho menor a la que esperamos concentrar y pues por eso está reduciendo su eficiencia. Igual pasa con si estamos trabajando con cloro en pastilla, muchas veces lo que pasa es que no se está pendiente de si la pastilla ya está reducida en su tamaño, por lo tanto pues no está generando la concentración que buscamos. Recordemos que la pastilla funciona por fricción y por área, es decir, entre mayor volumen tiene ella, pues el agua tiene más área para entrar en contacto y por lo tanto tener una concentración más alta. Entonces, estas dos recomendaciones son importantes ya en el periodo de dosificación. Hasta aquí, pues ya tendríamos, si aplicamos todos estos condicionamientos y somos rigurosos dentro del proceso, tanto de las etapas que anteceden a la desinfección como en la desinfección y tenemos presentes todos esos factores que pueden influir dentro de esa etapa, podríamos garantizar que tenemos pues un proceso de potabilización exitoso. Sin embargo, existe un enemigo o
pues un factor que nos puede desestabilizar nuevamente la concentración de cloro que estamos buscando y el potencial de desinfección, que es el biofilm o la biopelícula, que básicamente es una capa bacteriana que se forma dentro de la red de conducción o red de distribución de agua. Básicamente ella tiene un crecimiento más exponencial en conducciones antiguas, aunque también se puede formar en conducciones nuevas, es decir, en granjas nuevas donde la red de agua es nueva y pues está directamente relacionada con agua contaminada microbiológicamente. ¿Cómo podríamos contar que nuestra agua está contaminada microbiológicamente? Pues porque es un agua que tiene en su mayoría una concentración de sólidos alta. Y esta población bacteriana puede llegar a ser muy importante o puede tener un crecimiento exponencial y afectarnos, ya que pues va a tener un consumo del cloro libre que esté pasando por la red de conducción y adicionalmente puede llegar a intervenir con algunos tratamientos sanitarios que se puedan estar aplicando, con algunos temas de vacunación. Entonces, por eso pues debemos tener un control muy eficiente también de la biopelícula. ¿Cuál es la dificultad para eliminar pues esta pared bacteriana? Que estas bacterias son poco sensibles a los agentes antibacterianos? Digamos que el cloro, si bien tiene un efecto residual sobre ella, es bajo. Y además, pues ellas tienen la capacidad de producir algunas sustancias inhibidoras que las hacen resistentes a este tipo de productos. ¿Cómo podemos controlarla? Básicamente se recomienda para poder desestabilizar su equilibrio, se recomienda romper con algunas condiciones químicas, como por ejemplo cambiar el pH del agua, temas de temperatura y pues algunos otros tratamientos. Para esto, lo que se recomienda es ser muy cuidadosos con las purgas, es decir, practicarlas con una frecuencia rutinaria para aquellas granjas que tienen la posibilidad de cerrar la línea de bebederos y hacer retrolavados. Se recomienda hacerlo con una frecuencia superior a la etapa de alistamiento. Para aquellas granjas que son antiguas y que pues no podemos realizar esta actividad, pues la purga se recomienda en la etapa de alistamiento y básicamente lo que se sugiere es inundar la tubería con un desincrustante o un oxidante de alto efecto por un tiempo prolongado, entre 6 y 24 horas, también dependiendo del producto que ustedes estén usando y las recomendaciones del proveedor, para pues garantizar que esa biopelícula se desprenda y pues podamos tener un efecto controlado. Los peróxidos de hidrógeno son oxidantes potenciales y pues suelen tener un rango de eficiencia muy alto para el control de la biopelícula. Al final, ¿qué factores debemos tener en cuenta entonces para el diseño de nuestra instalación? Una, la correcta dosificación del agente desinfectante, y acá no solo estamos hablando de pues del cloro, sino de cualquier desinfectante que usted esté implementando en su producción avícola. Los tiempos de contacto, y los tiempos de contacto no solo para el cloro o para el desinfectante, sino también en la etapa de coagulación y floculación, sedimentación y filtración, el mantenimiento del equipamiento. Y es que muchas veces lo que uno observa en granja es que si bien el proceso de potabilización es completo, los filtros se encuentran en mal estado, el floculador se encuentra en mal estado, el material poroso no ha tenido retrolavado en mucho tiempo, o, o los filtros tienen fugas. Entonces todo eso interfiere en el tratamiento que nosotros estamos buscando. El monitoreo o control de cloro libre por colorimetría, o si ustedes están usando clorímetros por espectrofotometría, o si están usando la técnica de ORP, lo importante es que nosotros estemos monitoreando de manera rutinaria las condiciones del agua, porque recuerden que las condiciones del agua no son estándar. Si bien nosotros tenemos un tratamiento que aplicamos de manera rutinaria, las condiciones del agua pueden requerir que este tratamiento cambie en función de la contaminación que presenta. Entonces, en temporada de lluvias,
es muy, para fuentes de agua superficial, es de manera general en la mayoría de plantas hay una mayor captación de sólidos de gran volumen, hay una mayor retención de sólidos suspendidos. Entonces, todo esto pues va a afectar los tiempos de contacto, va a afectar las etapas de tratamiento y debemos tener la conciencia de ese requerimiento para poder ajustar nuestro tratamiento. Al final, la limpieza periódica del sistema de tratamiento, no solo haciendo referencia al control de la biopelícula en la red de distribución, sino también a los retrolavados y a los sólidos que se pueden estar sedimentando dentro de nuestros tanques. Si bien el cloro puede tener, pues digamos que sigue siendo un oxidante eficiente, pues sí tiene ciertas desventajas. La primera es que, pues como ya lo mencioné varias veces, es un oxidante inestable, es volátil, entonces químicamente pues puede perderse en el tiempo. Además, su residualidad con respecto a la biopelícula no es tan alta. Entonces existen otros desinfectantes que podríamos llegar a emplear dentro de nuestros procesos de tratamiento. Sin embargo, esto va a depender del lugar donde lo vayamos a aplicar, haciendo referencia a la planta de tratamiento, el proceso unitario que recordemos que es cada etapa, o ya en instalaciones interiores haciendo referencia a redosificaciones. Por ejemplo, una redosificación de cloro que hagamos sobre los tanques elevados de cada galpón, siendo los de mayor uso o uso sugerido nuevamente el dióxido de cloro, el hipoclorito de calcio, el hipoclorito de sodio y el peróxido de hidrógeno que digamos que al ser un oxidante tan potente y hacer un oxidante digamos que de un riesgo en su manipulación, generalmente es más usado como desincrustante para el control de la biopelícula. ¿De qué va a depender usted en el momento de seleccionar otro desinfectante diferente al cloro para sus unidades avícolas? Usted va a depender de básicamente de si puede dar los tiempos de contacto requeridos y de si usted puede tener el control y la prevención, es decir, si puede estar al pendiente de su proceso de tratamiento para poder ajustar lo que requiere el cloro. ¿Qué problemas puede presentar o evidencia uno en campo que puede presentar una instalación? Inicialmente, lo que se identifica es que no hay un tratamiento controlado. Entonces, uno va a hacer la verificación de cloro libre en la granja y en muchas ocasiones la respuesta es: hoy no pusimos la pastilla, hoy no dosificamos el cloro se acabó ayer, hoy no aplicamos el acidificante. Entonces, muchas veces digamos que el no tener un control tan frecuente de cómo estamos realizando el tratamiento es lo que interfiere con la eficiencia al final de lo que estamos buscando. Existen otros desinfectantes de mayor uso no, de mayor eficiencia en tiempo, sí, pero estos van a estar también sujetos a costos más altos y también a que nuestro personal o nuestros colaboradores pues también estén mucho más capacitados por los riesgos que estos podrían ocasionar. De acuerdo a esto, pues tenemos una tabla en la que podemos tener la comparación entre las ventajas y las desventajas con relación a otros desinfectantes. Tenemos el ozono. El ozono es efectivo contra las bacterias y los virus, sin embargo, este es un desinfectante de punto de contacto. Esto significa que solo desinfecta en el punto donde se suministra y pues no nos genera residualidad, lo cual para sistemas abiertos como la línea de bebederos pues no sería eficiente. El dióxido de cloro es un muy buen desinfectante, es un biocida muy efectivo y además tiene una ventaja sobre el cloro y es que tiene un rango de acción de pH mucho más alto. Sin embargo, su naturaleza química es altamente reactiva, lo que pues podría ocasionar que en su formación, si se encuentran en contacto con otras sustancias orgánicas, pues genere otras sustancias que podrían en el tiempo ser potencialmente tóxicas. Por eso anteriormente les mencionaba lo de los tiempos, no prolongar tanto los tiempos de contacto, los tiempos de almacenamiento del agua, pues ya en estado de desinfección y pues el dióxido de cloro en temas de costos pues es mucho más elevado que
que los blanqueadores o los residuales del cloro. La luz ultravioleta es efectiva para la higienización de agua, sin embargo, también es de punto de contacto, es decir, solo en el momento en que se pasa el agua por la luz ultravioleta, pues pasa en estado de desinfección, pero si nuevamente entra en contacto con algún tipo de contaminación, no hay desinfección residual. El ácido tricloroisocianúrico es un fuerte desinfectante y de hecho en muchas granjas ya la utilizan, ya que este se vende combinado en las pastillas de cloro. Es decir, hay pastillas de cloro, tricloroisocianúrico. Entonces, este es un desinfectante estable y pues puede tener una eficiencia alta, pero hay que ser muy cuidadosos con el rango de pH que maneja porque es mucho más reducido que el del hipoclorito. Y al final, pues tenemos el peróxido de hidrógeno que funciona de forma eficiente para romper biopelículas, pero la manipulación requiere de un cuidado extremo y digamos que si la vamos a usar dentro de la planta de tratamiento, se recomienda más su uso en procesos unitarios y no al finalizar el tratamiento. Con esto quiero concluir recordándoles que una producción donde tenemos pilares de prevención, tanto en temas sanitarios como pues en temas netamente relacionados con la producción, la vigilancia de la calidad de agua siempre va a ser indispensable para poder cumplir pues con esos estándares que nosotros tenemos y además el tener una buena calidad de agua también nos va a ayudar a tener una disminución y una mitigación del impacto que puede generar nuestra operación sobre el medio ambiente. Pues les agradezco y espero que esta información pues haya sido de utilidad y que puedan poner en práctica pues todas estas recomendaciones en sus unidades productivas. Vale, Paola, muchas gracias por toda esta información que nos das. Los invitamos a que nos hagan preguntas a través del chat o levantando la mano, por favor. Aquí veo que Ochoa AJ levantó la mano, entonces te voy a habilitar el micrófono para que le puedas hacer la pregunta a Paola. Ya está activo tu micrófono. Bueno, creo que mientras tanto vamos a pasar a otra pregunta. Pao, aquí nos estaban preguntando, cuál es el tiempo de contacto mínimo que debe tener el cloro con el agua para que sea efectiva la desinfección. Se sugiere, lógicamente el tiempo de contacto va a depender pues del abastecimiento que usted pueda garantizar en su unidad productiva, pero se sugiere que no sea inferior a 30 minutos y previo a la conducción se podría extender hasta 2 horas de contacto. Ok, perfecto. Acá tenemos otra pregunta. ¿El producto para ajustar pH requiere un tiempo de contacto? No, esa es una muy buena pregunta y es que el acidificante sí tiene una acción inmediata. Entonces, bien sea que ustedes estén empleando ácidos orgánicos o otros productos que ya encuentran en el mercado que son compuestos, ellos actúan de forma inmediata en su dosificación. Ok, perfecto. Bueno, aquí Jimena Mejía nos dice, me gustaría que nos puedan compartir la presentación. Vale, perfecto, Jimena, te compartiremos, pues a todos los asistentes del día de hoy, les compartiremos la presentación de Paola a través del correo electrónico. Muy buenos días. Ahora sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi Buenos pregunta días. es referente al análisis físico-químico del agua. ¿Cuánto es recomendable? O sea, ¿cuántas veces se recomienda hacer análisis físico-químico al agua en granja? Nosotros tenemos una recomendación de forma preventiva que responde a 2 veces al año, ¿sí? Teniendo presente, pues, que ustedes de manera rutinaria
pues estén haciendo controles en cuestión de olor, sabor, pH, cloro libre, el test de jarras, digamos que todas estas variables pues van a hacer que ustedes tengan una guía en cuanto pues al tratamiento que ustedes están aplicando. Sin embargo, ya como control microbiológico y físico-químico se reporta que por lo menos se practique 2 veces al año. Si ustedes pueden intensificar esta frecuencia, pues sería mucho más propicio y mucho más eficiente para la operación. Digamos que acá se sugiere esta frecuencia también por un tema de costos para la unidad productiva, pues por la consulta con el laboratorio. Muchas gracias, doctora. Vale. Bueno, acá tenemos otra pregunta, Paola, y es ¿cómo se manejan los lodos generados en las plantas de potabilización cuando se utiliza sulfato de aluminio? Ok, bueno, entonces, si recordamos, pues si bien el sulfato de aluminio sí nos puede generar una concentración de aluminio residual, y pues este aluminio residual pues debe ser manejado como un residuo peligroso. Entonces, se contempla que pues hagamos esa disposición a través de un gestor pues autorizado para que podamos tener la inactivación de ese lodo. En algunas zonas se estaba manejando lechos de secado, ¿sí? Con la adición de cal para digamos que el control total y el secado de este producto, pero digamos que por cuestionamientos y requerimientos de la autoridad ambiental se sugiere hacerlo pues, con un ente que garantice su disposición. Listo, perfecto. Bueno, aquí Luis Carlos Monroy nos dice, hola Paola, gracias por tu presentación. Normalmente uso el cloro HTH 37%, pero esta semana el proveedor no lo tiene disponible y me ofreció un cloro de origen hindú al 70%. ¿Qué experiencia tienes al respecto y el cálculo cómo se haría? ¿Es sólido o es líquido? Si es al 70%, creería que viene sólido. Entonces, igual, pues la fórmula que podemos emplear es volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 por concentración 2. Creería que es un cloro granulado, que es el que viene al 70%. Entonces, básicamente eso nos da como 0.5 gramos por 1000 litros de agua. Tendríamos que hacer la fórmula. Hay que ser muy cuidadosos con el uso de este cloro, sobre todo el cloro granulado, por esa concentración tan alta, porque recordemos que esto también nos podría afectar la dureza del agua. Si bien la dureza que nos permite la norma está, digamos que en un tope máximo de 300 miligramos por litro, pues la dureza sí puede llegar a afectar procesos de limpieza y desinfección, y digamos que también la disolución con algunos tratamientos sanitarios que podamos emplear en la granja. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque este cloro es de alto espectro por su concentración. Pero igual también hay que tener presente que es un cloro que también se oxida rápidamente, entonces también no es bueno tenerlo almacenado por mucho tiempo porque químicamente va a perder concentración. ¿Sí? Nos pasa mucho con ese cloro granulado que como la dosificación es tan pequeñita, es decir, se agregan un 5 gramos o bueno, por cada volumen de agua, pues tiende a durar mucho en la granja y al final, si nos apegamos a la regla, a la fórmula para identificar la concentración, siempre tenemos que agregar algo más de cloro porque la concentración ya no está al 70%, sino que está un poco más baja. No sé si fui clara con la respuesta. Listo. Bueno, también Víctor Barrero dice muchas gracias, muy buena presentación. Luis Carlos nos pregunta también, en la granja tenemos pozo profundo, queremos hacer unos filtros artesanales antes del tanque de almacenamiento. ¿Tienes ejemplos que nos puedas compartir? Pues digamos que en fotos no tengo pues en este momento para mostrarles, em, pero lógicamente pues el empleo de los pulidores va a depender pues de las condiciones que tengan el agua. En algunos casos, por ejemplo, para quienes hacen dosificación de cloro
en el proceso de coagulación o floculación. El cloro tiende a comportarse como un oxidante y no, digamos que en esa etapa del proceso no es un desinfectante. Sin embargo, si lo que vamos a emplear son filtros, es decir, si lo que vamos a emplear son medios porosos, pues en el mercado vamos a encontrar diferentes medios que tienen eficiencias pues también diferentes. Los filtros también tienen una eficiencia, con un adecuado mantenimiento, tienen una eficiencia bacteriológica muy alta, o sea, es decir, son muy eficientes. Esto no quita que al final pues debamos tener una etapa de desinfección, pero sí nos ayudan a tener un control bacteriológico previo a la desinfección. Generalmente las aguas de pozo no tienen un contenido tan alto de sólidos suspendidos, entonces esto nos ayuda a que no haya una colmatación de los filtros tan rápida. Sin embargo, pues hay que ser cuidadosos en otras, digamos que con otras variables como el sabor, perdón, como el color y pues la presencia de otras sustancias como arrastre de metales. Pues digamos que le sugeriría que inicialmente haga pues su muestreo microbiológico y físico-químico para ver qué tipo de filtros serían los que tendría que emplear. En principio, el filtro de arena es el menos eficiente, pero pues tenemos unos filtros que lo anteceden que podrían ser útiles. Y al final, pues siempre garantizar la etapa de desinfección. Ok, Paola, vale, muchas gracias. Mira, acá también Ingrid nos comentaba que no se recomienda mucho el cloro de origen hindú. Ingrid, no sé si quieras de pronto aportar algo a este comentario, ya te, te habilita el micrófono o no sé si desde, pues estás ahí con Ingrid, ¿cierto, Paola? Sí, está acá. Hola Estefanía, buenos días. Hola. Sí, lo que pasa es que pues hice el comentario a lo que decía Luis Carlos porque sí hace como unos 3 meses se agotó el producto con HTH que era nuestro proveedor, ¿sí? Creo que eso fue a nivel nacional. Entonces pues se adquirió pues por la necesidad ese cloro hindú, pero en Boyacá pues a mí el fontanero de la zona me estuvo comentando que hubo bastantes dificultades por la calidad del producto, iniciando porque pues tenía como unas etiquetas ahí medio adheridas y no venía bien sellado, ¿sí? Entonces pues igual tocó utilizarlo, pero les fue muy mal con el tema del tratamiento y de hecho pues un lote tuvo unas complicaciones y pues tocó hacer un seguimiento ahí estricto y tocó suspender el producto. Es lo que tengo en conocimiento y pues lo que le sugería al compañero de que revisara, pues es mejor revisar bien antes de volverlo a utilizar, pero por el tema de la escasez, pues sí, sí tocó utilizar. Eso era, Estefa. Listo, vale. Muchas gracias, Ingrid, por ese Bueno, aporte gracias. y pues esperamos que esta información también le sirva mucho a Luis Carlos. Bueno, aquí también nos pregunta Julio Aragón Pau, ¿qué experiencias exitosas han tenido para el tratamiento de agua que viene contaminada con porquinasa? Esto debido a que en varias granjas se presentan estas dificultades y se termina desistiendo del uso del recurso por la dificultad que se presenta para ajustar los tratamientos a estas condiciones. Sí, sí, pues digamos que esa pues es una realidad y desafortunadamente, pues nosotros trabajamos, o bueno, cuando ustedes hacen la selección de sus fases de tratamiento, pues lógicamente hay una barrera que es el tema de costos, porque pues siempre en el mercado vamos a encontrar tratamientos más sofisticados y más eficientes, pero pues lógicamente eso va a tener unos costos. Pues que nos puedan llegar a hacer desistir del empleo de ese tipo de procesos. Digamos que en temas de filtración, pues pueden llegar a la porquinasa, digamos que principalmente tiene una carga orgánica pues mucho más alta, mucho más elevada. Entonces, en algún momento se puede requerir, por ejemplo, emplear filtros de un medio poroso mucho más eficiente o de unas resinas mucho más eficientes o procesos, digamos que
sean mucho más rigurosos, como por ejemplo el tema de osmosis inversa, bueno, que nos ayudan a retener partículas de menor tamaño, pero pues lógicamente eso nos va a ocasionar unos costos pues muchísimo más elevados. Entonces pues digamos que ahí vamos a tener siempre pues siempre la viabilidad va a depender pues de la capacidad de inversión que tengamos. Y lógicamente, pues para poder sugerir un tratamiento eficiente, pues tendríamos que partir de las condiciones en las que ustedes están recibiendo el agua para ver pues qué proceso pues se podría sugerir y podría ser eficiente en sus condiciones, porque puede que varias unidades estén recibiendo la misma fuente, pero puede que en el punto donde ustedes la reciben, la capacidad de dilución del agua sea menor o mayor con respecto a otras unidades y eso pues también nos va a afectar en la selección del tratamiento. Vale, perfecto, Pau. Acá también nos estaban preguntando cómo puedo determinar la dosis óptima del producto para ajustar el pH. Digamos que depende mucho del producto que ustedes estén manejando. Si, por ejemplo, ustedes están manejando un producto compuesto, es decir, los que ya tenemos en el mercado, ellos inician referenciando la dosis. Si, por ejemplo, estamos usando ácidos orgánicos como el ácido acético o el ácido cítrico, yo recomiendo siempre arrancar con una proporción baja, es decir, medio centímetro, se me olvidó de todo, creo que es por litro de agua, pero igual yo les puedo recomendar la dosis después. Pero lógicamente este ensayo les recomiendo también que lo rectifiquemos. Es decir, esta sería como su concentración madre y lo que les sugiero es hacer la prueba ya en el test de jarras o directamente sobre la fuente realizando la prueba con el pHímetro, verificando pues que el pH que al final ustedes encuentran es el que buscamos en el agua, que básicamente recomendamos que tenga un rango no superior a 7 y no inferior a 5.5, que pues son los rangos que nos pueden llegar a afectar tanto la eficiencia de los coagulantes químicos como de los desinfectantes. Y digamos que si estamos hablando de ácido acético, la proporción es medio centímetro por litro de agua, pero como les digo, esta es más una dosis estándar para que ustedes arranquen su prueba, pero pues esta puede variar dependiendo a las condiciones en las que ustedes estén trabajando. Puede que usted tenga un pH cercano a 7 y quiera ser más eficiente todavía su curva de pH, entonces usted quiera disminuirlo un poco más y pueda que con 0.2 mililitros de ácido acético por litro de agua, pues tenga una acidificación eficiente. Vale, Pau. Tú ahorita nos estabas hablando del test de jarras, pues recordarles que ya Pablo en la presentación les dijo, pero les vamos aquí en el chat a compartir también los links donde van a poder encontrar pues los dos videos que hemos hecho sobre este tema. Aquí hay alguien que levantó la mano, Julio Aragón. Te voy a habilitar el micrófono para que por favor hagas tu pregunta. Adelante, Julio. Bueno, esperemos mientras habilita su micrófono. Paola, otra pregunta. ¿Cuáles son las características que indican un exceso de cloro en el sistema de potabilización? ¿En qué punto? Es decir, al finalizar, eso dependería mucho de en qué punto estamos tomando la muestra. Lógicamente, pues el cloro pues se tiende también a eso es una pregunta muy importante y creo que no lo mencioné, y es que el cloro es un residual básico, entonces tiende a aumentarnos en algún punto el pH, y pues digamos que si además tenemos aguas con una dureza alta, por ejemplo, podríamos ver algunas incrustaciones en la red, en la planta de tratamiento, sobre la red de distribución. Pero pues particularmente tendríamos que evidenciarlo con la medida, es decir, realizando
pues su lectura. También podría pasar, digamos que en el momento en que ustedes pues hagan una prueba de sabor, de olor en el agua, pues sea muy intenso pues el olor a cloro, aunque pues eso también está relacionado con la carga orgánica que todavía, la carga de materia orgánica que todavía tenga el agua y pues por eso nos esté generando pues ese condicionamiento. Principalmente, digamos que si están usando el kit colorimétrico, el que les mostraba en la presentación, y ustedes identifican que en el momento de hacer la lectura da un viso, pero luego, nuevamente pues el agua queda traslúcida en el medidor, podríamos partir del hecho que hay una redosificación de cloro, es decir, estamos por lo menos por encima de las 5 partes por millón, que es lo que nos mide ese kit, que al final pues es lo que estamos buscando en el agua. Por eso les decía al inicio que depende en qué punto estamos tomando la lectura, ¿sí? Porque si lo estamos tomando antes del punto final de desinfección, pues podría pasar que por algún tratamiento que ustedes estén aplicando requieran oxidar y por eso están dosificando mucho más cloro. Pero si es al finalizar ya previo a la conducción, sí requeriríamos que fuera máximo 5. Listo, perfecto. Acá nos hace una pregunta Jessica Quiñones. ¿Cuál es el mejor cloro para tratar el agua? Bueno, digamos que esa es una pregunta pues muy usual entre los productores y en las granjas. Y yo vuelvo y digamos que lo que usualmente les digo es que vamos a depender del control que ustedes puedan aplicar sobre el agua. Si digamos que ustedes no solo contamos, por ejemplo, con un colaborador y este colaborador además sabemos que tiene poco tiempo disponible para además tratar el agua y además la planta de tratamiento tiene que subir, no sé, media montaña para poder acercarse a la planta de tratamiento, pues sabemos que va a ser mucho más difícil, digamos que esté muy pendiente del agua. Entonces yo les sugiero en ese caso trabajar siempre con pues hipoclorito de calcio en pastilla o con las pastillas de ácido tricloroisocianúrico, que también las encuentran en pastilla. Recordemos que estas son pastillas que originalmente comercialmente las encuentran para uso en piscina y no tienen ninguna contraindicación para uso de agua potable, para uso en agua con destino a consumo. Y digamos que considero que su dosificación y su manejo es mucho más fácil. Sí, digamos que el operario solo tiene que estar pendiente del tiempo en el que usualmente ya empiezan a perder volumen para poder hacer su redosificación. Si pudiésemos ser más cuidadosos y estar mucho más pendiente, pues podríamos hacer un tratamiento con hipoclorito líquido, que pues va a requerir una preparación del producto porque va a requerir pues una dilución y pues va a requerir que estemos al pendiente de las bombas dosificadoras, o si vamos a hacer la dosificación manual, pues igual va a requerir pues unas tareas extras. Si la pregunta está orientada a la eficiencia del cloro y no hacia los manejos, pues el cloro igual es un oxidante potencialmente volátil en cualquiera de sus presentaciones, ¿sí? Si trabajamos hipoclorito de sodio, que es el comercial, el que encontramos como el Clorox y estos desinfectantes comerciales, sí es potencialmente oxidante, pero es mucho más volátil que el hipoclorito de calcio. Entonces, en ese caso, les recomendaría más el hipoclorito de calcio. Pero en general, vamos a depender pues de la dosificación y de la concentración de cloro con el que estén trabajando. Como lo decía Ingrid ahorita en su aporte, digamos que con esos cloros que vienen de mucho tiempo de almacenamiento, pues podemos tener la presunción de que su concentración ya ha bajado, pues ya ha tenido una disminución importante y entonces tenemos que hacer no solo la dosificación partiendo de la fórmula, sino que también tenemos que hacer constantemente de manera rutinaria la prueba para verificar que la concentración al final es la que estamos buscando. Ok, perfecto. ¿Han realizado pruebas para recuperar el agua de los retrolavados de los filtros? De los retrolavados de los filtros de sedimentación, pues digamos que no lo tengo, pues no he estado presente en algún ejercicio como este.
pero pues creo que sería una tarea interesante para el sector que pudiésemos trabajar en esas alternativas como de reuso para ese tipo de aguas, que al final pues tienen un índice de contaminación bajo, entonces que pudiésemos recuperarlas. Igual digamos que en este momento tenemos el proyecto de sacar también una cartilla pues para ustedes, para que sea de utilidad para ustedes y que tenga todo este enfoque de potabilización ya un poco más preciso y que pueda ser de utilidad tanto para quienes ya tienen su sistema andando como para quienes están en este momento todavía proyectando cuáles serían las etapas más eficientes en el proceso de potabilización. Listo, perfecto. Listo, ¿qué porcentaje, vuelven y qué porcentaje es el ideal o cuál se recomienda a la hora de utilizar el cloro? ¿Qué porcentaje, es decir, cuánto dosificar? Bueno, si estamos trabajando con hipoclorito líquido, yo también les recomiendo arrancar con una dosis de medio centímetro por litro de agua, pero eso va a variar dependiendo el estándar, dependiendo las condiciones de agua con las que ustedes estén trabajando. Entonces, les recomiendo igual siempre el ensayo, la lectura de cloro libre. Ya para explotaciones más pequeñas que van a manejar temas con pastilla, se supone que, digo, pues teniendo presente que el cloro es volátil y nos dice que tiene una concentración, pero puede que esa concentración no sea real, se supone que debemos manejar una pastilla de 25 gramos por cada 500 litros de agua. ¿Sí? Sin embargo, pues como les digo muchas veces, pues en esos condicionamientos esto no es tan eficiente, entonces hay que hacer un refuerzo en la concentración de cloro que estamos manejando. Si ustedes tienen la posibilidad de adaptar el clorador en línea, ¿sí? Digamos que no hay que sumergir la pastilla dentro del tanque, sino que el agua pasa por contacto con la pastilla y luego hacia su almacenamiento, pues en el clorador podemos ubicar, podemos trabajar con pastilla de 200 gramos y dependiendo del volumen y el caudal de agua que ustedes estén manejando, nos podría dar pues una buena concentración de cloro. Digamos que ahí de qué vamos a tener que estar pendiente, que con relación a la velocidad con la que pasa el agua, pues la pastilla va a ir teniendo una reducción en su tamaño y pues vamos a tener que hacer una redosificación más frecuente. Y finalmente, si estamos trabajando con cloro granulado o el cloro que viene pues en polvo, digamos que yo no soy tan partidaria muchas veces en las granjas de que utilicen ese tipo de cloro porque este cloro requiere, como se los mencionaba antes, de mucho cuidado en su dosificación, requiere que el operario o el colaborador pues tenga una medida muy exacta de la cantidad de cloro y muchas veces ellos no son tan cuidadosos y pues digamos que dosificar una concentración demasiado alta pues también nos podría generar unos efectos que no estamos buscando. Entonces, en alas de ofrecerles a ellos también una operación más fácil y como una operación de la planta más rápida, pues les sugeriría los primeros dos. Listo, wow, perfecto. Tenemos las dos últimas preguntas ya para cerrar. Y es, primero, ¿cómo puedo reducir la concentración de la dureza en mi sistema de potabilización? Y si tengo un pH por debajo del pH óptimo para hacer desinfección, ¿es necesario hacer un ajuste? pH entre 5 a 5,5. ¿Qué productos se recomiendan para hacer este ajuste? Ok, bueno, con respecto a la pregunta de la dureza, pues inicialmente lo que les recomendaría es revisar por laboratorio, es decir, por un muestreo físico-químico, qué concentración de dureza están manejando y recordemos que pues estamos hablando de procesos de potabilización, entonces pues revisarlo con relación a la norma. La norma nos permite hasta 300 miligramos por litro, es decir, el agua de bebida podría tener hasta esa concentración. Sí, dentro de la planta, perdón, dentro de la granja tenemos otros procesos como temas relacionados con paneles de refrigeración o
digamos que la misma agua que tratamos para consumo se destina para el uso de otros equipos y estos equipos nos piden dureza cero, vamos a tener que emplear otros procesos adicionales. Generalmente para el control de la dureza, digamos que el sistema más económico y más eficiente es el empleo de un suavizador, que es básicamente un filtro, tal cual como vemos los filtros de arena, antracita, carbón activado, pero que en su interior lo que tiene es una resina de intercambio catiónico y lo que hace es, digamos que retener esos iones de calcio y magnesio. La dureza principalmente está dirigida por calcio y magnesio, digamos que está marcada por esos iones y lo que hace la resina es pues contener esos iones y garantizarnos pues que el agua ya sale mucho más blanda. Sin embargo, pues eso pues va a generar unos costos y pues lógicamente vamos a tener que potencializar nuestra planta de tratamiento. En muchos casos me preguntan si hay otros tipos de tratamiento adicionales al suavizador para disminuir la dureza y digamos que sí hay unos procesos que pueden llegarse a aplicar para la disminución de la dureza, como temas de aumento de temperatura en el agua y el uso de antiincrustantes. La misma ósmosis inversa nos ayuda a disminuir la dureza, pero en términos de costos, el tratamiento más eficiente sigue siendo el suavizador. Digamos que para efecto de una planta de tratamiento sigue siendo el suavizador. Y con respecto a el pH, sí podríamos hacer una corrección de pH. No es tan usual que el agua cruda que estamos captando tenga pHs inferiores a 5. Yo creería que si llegan a un pH inferior a 5, para ya el proceso de desinfección es porque durante el proceso de potabilización se afectó el pH natural del agua. Y en el mercado pues vamos a encontrar diferentes pues diferentes productos que nos pueden ayudar con el tema del pH. Iniciando por el mismo cloro, como les mencionaba antes, dependiendo qué tan ácido está el pH que ustedes están trabajando, pues incluso el mismo cloro nos puede ayudar a subir algo el pH, pero es algo mínimo, es decir, no, si ustedes tienen un pH de 4, pues no nos va a llegar a 6, pero si tenemos un punto de 5.5 podría llegar a cercano a los 6. O podemos usar ya otros productos como por ejemplo la cal o pues algún hidróxido que nos ayude a subir el pH. Pero pues lógicamente eso también requiere unas pruebas, digamos que no les podría sugerir una dosis porque pues va a requerir que hagamos una prueba y que hagamos un muestreo para verificar cuál sería la concentración ideal para las condiciones del agua que ustedes están manejando. Ok, perfecto. Bueno, Pau, muchas gracias por tu presentación, por toda esta información tan valiosa que nos compartes. A todos también agradecerles por su asistencia, por volvernos a acompañar en otra hora de la sostenibilidad. Los esperamos en 15 días con otra charla. Y recordarles que, pues, que en el canal de YouTube de FENAVI tenemos todas estas charlas de la hora de la sostenibilidad. Tenemos los videos que ya compartimos a través del chat. Y recordarles que también esta presentación se las enviamos por correo. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Chao. Muchas gracias.